¿Me prestas tu gorra? ¿Ya viste cómo ha crecido mi planta? Pues claro. Qué curioso. Los pollos salen de los huevos, los niños de sus papás y las plantas de semillas. Bueno, pero no siempre es así. ¿Cómo que no? Pues no. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Alcanzar a mis cuates en el jardín botánico. No voy contigo. Ya te cuidé todas las vacaciones. Ahí ándale, no te doy lata, te lo juro. ¿Me vas a prestar tu gorra? Si me llevas. Bueno, pero no empieces con tus preguntas, porque a mis amigos no les gustan los niños preguntones. ¿Y tu bici? Está acá en el patio de enfrente. ¿Por qué dices que no todas las plantas nacen de semillas? Pues porque hay muchos tipos de plantas que habitan en distintos lugares y se reproducen de acuerdo al tipo que pertenecen o al lugar en el que habitan. ¿En qué lugares? Uy, en muchos. Imagínate, hay plantas hasta en el mar. ¿A poco? En serio, si quieres ven, te enseño. Órale. Mira, ¿no que no? Ay, pero esto es una pecera. Pero en el mar también hay. Uno de los vegetales acuáticos más abundantes son las algas. Pueden ser microscópicos, seres unicelulares, hasta inmensas plantas que llegan a medir varios metros. Viven tanto en agua dulce como salada, incluso en los pantanos, y son la principal fuente de alimento para algunos peces. Estas algas unicelulares se pueden reproducir tanto de modo asexual como sexual. En la reproducción asexual, el organismo no necesita de otro para reproducirse y, por lo tanto, solo hay un progenitor. Dividen su núcleo en dos o más porciones dentro del citoplasma para formar esporas. Un poco más tarde, la pared se rompe y las esporas salen liberadas. Ya afuera, crecen y alcanzan la talla adulta, es decir, se desarrollan directamente como nuevos seres, independientes y completos. Los nuevos seres son casi una copia del progenitor. Esta forma de reproducción asexual es de las más comunes en las plantas más sencillas. Algunas algas microscópicas también pueden reproducirse sexualmente. Este otro tipo de alga, la ulva o lechuga de mar, solo se reproduce sexualmente. Todas las plantas que se reproducen de modo sexual cuentan con células reproductoras que se conocen como gametos. Los gametos son producidos por individuos masculinos o femeninos. Las células reproductoras o gametos, cuando llegan a su madurez, pasan por un proceso de división interna exclusivo de este tipo de células, que se conoce como meiosis. En la meiosis, tanto el gameto femenino como el masculino aportarán la mitad de su información genética, es decir, la mitad de sus cromosomas. Cuando los gametos de cada una de las ulvas ya están listos, salen del progenitor y entonces un gameto femenino se fusiona con uno masculino y originan una célula huevo o cigoto. El cigoto recibe la mitad de la información genética de cada progenitor, que al juntarse forman el número completo de cromosomas de la especie. El cigoto resultante germina después y forma una ancha lámina de igual forma y tamaño que la planta progenitora. Primero vamos a la selva. ¿A la selva? Sí, hay un lugar en el que reproducen artificialmente el ambiente de la selva. Uy, no nos van a dejar entrar con las bicicletas. ¿Qué onda, señor? ¿Nos cuidan las bicicletas? Claro que sí, nomás déjenlas. Órale. Gracias. ¿Sientes el calor y la humedad? Es exactamente como si estuviéramos en la selva. Sí, hace mucho calor. Y fíjate, las plantas
Son como las que se encuentran en la selva, como los helechos. Plantas sin flores, como el helecho, presentan en la parte dorsal de sus hojas o frondas unos soros donde se encuentran pequeñas bolsas que se llaman esporangios y que contienen esporas. Cuando las circunstancias son propicias, las esporas caen al suelo y ahí forman una estructura de forma acorazonada que se fijará en la tierra y lleva el nombre de prótalo. En la cara inferior del prótalo se localizan los anteridios o microgametos, es decir, las células reproductoras masculinas, y los arquegonios o macrogametos, que son las células reproductoras femeninas. Gracias al agua del suelo, los microgametos móviles masculinos salen de los anteridios y nadan libremente. Uno de ellos llega hasta el arquegonio y ahí se le da la fecundación. Así, se forma un cigoto que se dividirá de inmediato para formar un embrión que crecerá hasta alcanzar el tamaño de un helecho adulto. Los musgos se reproducen de manera muy semejante. Pero los árboles sí nacen de semillas. Sí, pero no como las de los frijoles que tienes en tu frasco. Por ejemplo, los pinos. En la reproducción de los pinos tienen mucho que ver las piñas. ¿Las de Navidad? Sí, ahí debe encontrar una. Órale. Mira, acá hay una. Las plantas superiores que no tienen flores verdaderas y que comúnmente se conocen como gimnospermas se reproducen sexualmente, pero no lo hacen por esporas, como en el caso de los helechos, sino por semillas. Esto implica un gran avance en el desarrollo de las plantas y favorece a su propagación. Los órganos masculinos tienen forma de pequeños conos o racimos y contienen los sacos polínicos dentro de los que se encuentra el polen. En el polen se forman las células reproductoras masculinas, conocidas como espermatozoides. El viento disemina los granos de polen que se localizan en las escamas de estos conos llamados piñas. Ahí se encuentran los óvulos o células reproductoras femeninas que pueden ser de 1 a 7 por escama. El polen llega y fecunda los óvulos. Entonces, las puntas de las escamas se engrosan al grado que el cono queda cerrado. Cuando el cono ha madurado, se abre nuevamente, las semillas caen y los vientos de otoño se encargarán de dispersarlas. Con el tiempo, se convertirán en nuevas plantas. Y pensar que de una pinita como esta sale un arbolote es fabuloso. Y espérate a que veas cómo se reproducen las plantas con flores. Las flores son un órgano reproductor más eficiente que las esporas o que las semillas libres y representan un paso más en la evolución. Los órganos reproductores de las flores se localizan aquí. El gineceo es el órgano reproductor femenino. Dentro de él se encuentra el ovario que contiene los óvulos. El androceo es el órgano reproductor masculino y está compuesto por los estambres, que constan de este tubo delgado o filamento y esta parte ancha de la punta, conocida como antera. En la antera están los sacos donde se forma el polen. A través del viento o llevados por insectos o aves, los granos de polen viajan hasta llegar al órgano femenino de otra flor en un proceso que se llama polinización. Recordemos que la función de la flor es producir semillas. Esto solo puede suceder cuando la flor es polinizada o fecundada. La polinización o fecundación comienza cuando los granos de polen llegan al estigma. Aquí, el polen se hidrata y forma un tubo polínico que va a crecer hasta llegar al ovario. Cuando el embrión se fusiona con el óvulo, se da la fecundación. Los óvulos se transforman en semilla
El ovario crece y se convierte en el fruto que las contiene. Si las condiciones son favorables, la semilla germinará para transformarse en una nueva planta. El nuevo individuo presentará algunas de las características de cada progenitor. Ya que tiene elementos hereditarios de dos individuos, su información genética será más variada que la de aquellos que se producen a partir de un solo progenitor. Generalmente los dos órganos, masculino y femenino, aparecen en la misma flor, es decir, es hermafrodita. Aunque podrían autofecundarse, es muy raro que esto suceda. En esta sierrilla podemos ver casi todas las etapas de la reproducción vegetal. Las flores ya germinadas comienzan a desarrollar semillas. En este caso, en forma de vainas. Las vainas ya maduras y hasta un pequeñín cuya semilla germinó justo al lado de su madre. Existen casos en que en una misma planta se encuentran tanto flores masculinas como femeninas. Por ejemplo, el maíz. En cambio, en los pirules, los sexos se encuentran en diferentes individuos, es decir, las flores masculinas están en un árbol y las femeninas en otro. Ahora sí ya entendí cómo le hacen las plantas para reproducirse. Bueno, no todo. Por ejemplo, hay unas que se reproducen muy exóticamente, como esta que es la mala madre, que le dicen así porque avienta a sus hijos y se reproduce de una manera muy chistosa. Las plantas superiores se reproducen esencialmente de modo sexual, pero también presentan varios tipos de reproducción asexual o vegetativa en las que no hay intercambio genético. En este otro proceso, las nuevas plantas son exactamente igual a las originales. La mala madre desarrolla propágulos o nuevas plantitas a partir de la planta madre, las que al tocar el suelo se desprenden y desarrollan sus propias raíces. Otro tipo de reproducción parecida es por estolones. En este caso, uno de los tallos aéreos de la planta madre se entierra, desarrolla sus propias raíces y da origen a una nueva planta. Los lirios acuáticos, en cambio, se reproducen por rizomas. En este caso, la planta posee tallos subacuáticos de cuyos nudos crecen nuevas raíces y nuevos tallos que forman nuevas plantas. También existe la reproducción por tubérculos, como en este tipo de lirio terrestre. En este caso, del tubérculo pueden salir raíces y tallos aéreos que desarrollarán nuevas plantas. Por último, hablemos de la reproducción a través de las porciones de tallo, como en el caso de la piña nona. Aquí, el tallo echa raíces, se desprende de la planta progenitora y una nueva planta crece. Los campesinos aprovechan estas posibilidades naturales y desarrollan sus propios métodos como el injerto y el acodo para reproducir plantas de manera artificial. Por ejemplo, ellos cortaron estos tallos en varias partes y los colocan en la tierra húmeda. 8 días después,
aparecerán las raíces y, más tarde, las hojas de una nueva planta como estas. ¿Y cómo crees que se reproducen los cactus? ¿Con flores? ¿Y los que no tienen flores? Pues no sé. Mira, esas deben ser sus semillas. Vamos a buscar una. Órale. Sí, sí son. Mira, aquí están las semillas. En efecto. ¿Quieren ver una semilla? Sí. Si nosotros abrimos esta tuna, lo que vamos a ver son justamente las semillas. Esas semillas nacen los nopales. En efecto, pero no es la única manera de reproducción que tienen estas y otras plantas. Por ejemplo, también existe la reproducción vegetativa. Si nosotros cortamos pedazos de este nopal, los ponemos en el suelo, van a enraizar y cada uno de ellos va a formar una nueva planta. Estos son mecanismos que tienen las especies vegetales para reproducirse en el tiempo. ¿Y usted quién es? Mi nombre es Salvador Arias y soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Cactología. Ah, mucho gusto. ¿Qué tal? Fíjate, Salvador, de que aquí mi hermano Sí. me venía a enseñar y a informar de cómo se reproducían las plantas. ¿Qué tal que si escuchas a mi hermano cómo nos explica? Porque fíjate que él quiere ser biólogo. Ah, interesante. Pues... Chin. ¿Qué cree? ¿Qué pasó? Ya se me hizo tarde. Otro día le explico. Lo que pasa es que unos amigos nos están esperando y ni modo de dejarlos esperar, ¿verdad? No, pues no. Ya vámonos. Hasta luego, mucho gusto. Otro día le luego. explico. Hasta Hasta luego. Mucho gusto, ¿eh?